hermanos, no, me estoy probando. ¿Ya estás en vivo ya? Sí, ¿Ah? sí, pero recién se ha lanzado. A ver. ¿La pizarra está bien o...? Sí. Esas sillas salen. Voy a acercar la toma. ¿Esa mesa la puedo acercar más? Sí. Vamos a ver primero que se calma. Escribo a ver qué tal sale. Con muy encargado. A ver, escribo. Yo veo bien. Sobrado. Diga que todos los que están participando dejen un mensaje, su nombre, para marcar la asistencia. Al final lo digo. Ya. Ahorita empiezo ya. Sí, sí. Ya tienes, sí. Tengo 80. Dele. Queridos hermanos, buenas noches. Vamos a hacer las clases de Mariología de esta manera mejor, puesto que podemos interactuar mejor. Luego de la clase se va a colgar en el Facebook el PowerPoint. Ahora voy a usar la pizarra para marcar algunas ideas, pero luego de la clase ustedes pueden ver el PowerPoint de la clase de hoy. Vamos a empezar esta clase como siempre. Debemos empezar una acción con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites conocer mejor nuestra fe y de manera concreta conocer mejor a tu Santísima Madre. Ayúdanos, Señor, a querer mucho a María y estar convencidos que ella es el camino fácil, sencillo, directo y perfecto para ir a ti, único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a hacer en realidad la primera clase. Vamos a recapitular y a lo largo de los martes y jueves explicaremos la Mariología. Hoy vamos a hablar de la Mariología, nociones generales. Primera pregunta, ¿qué es la Mariología? Empecemos por explicar qué es la Mariología. La Mariología es una disciplina teológica. Y puesto que es una disciplina teológica, implica estudiarla a la luz de la fe. Por lo tanto, es el estudio a la luz de la fe. Vamos a subrayar a la luz de la fe del ser y de la misión de María.
ser, misión y María. Nosotros vamos a estudiar a la luz de la fe, qué nos dice la fe sobre el ser de María y la misión de María. ¿Qué significa la luz de la fe? Significa que hay que acudir a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña las verdades de fe. Necesitamos acudir a la palabra de Dios para conocer el ser de María y la misión de María. El ser de María responde a la pregunta: ¿quién es? ¿Quién es María? Y la misión de María responde a la pregunta: ¿qué hace María? ¿De acuerdo? Esta es la primera pizarra que vamos a considerar. Este es el PowerPoint de los pobres. Luego viene el PowerPoint de los ricos. ¿Qué es la mariología? Es el estudio a la luz de la fe, por tanto hay que acudir a la palabra de Dios para conocer quién es María, el ser de María, y qué hace María, la misión de María. Por tanto, la mariología me va a llevar al ser y a la misión de María desde la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a desarrollar a lo largo de las clases. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en los comentarios del Facebook y una persona de nuestra comunidad parroquial va a recoger todas las preguntas y la última clase va a ser responder todas las preguntas que ustedes tengan. Así que con toda confianza pueden hacer sus preguntas. Vamos ahora a hacer una segunda pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de la mariología? Es decir, ¿a dónde hay que acudir para estudiar el ser y la misión de María? ¿Cuáles son las fuentes de la mariología? Ya algo hemos dicho, la palabra de Dios, pero ahora vamos a analizar lo que significa estudiar la palabra de Dios, es decir, las fuentes de la mariología. Vamos a borrar la pizarra. Segunda pregunta: ¿cuáles son las fuentes de la mariología? Como les he dicho, la mariología es una disciplina teológica. Toda disciplina teológica me lleva a tres fuentes. Siempre. La teología católica acude a tres fuentes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Vamos a ponerlas. Vamos a poner acá fuentes. La Sagrada Escritura. Es lo primero. Segunda fuente, la tradición de la Iglesia. Y tercera fuente, el magisterio de la Iglesia.
Para estudiar cualquier disciplina teológica debemos acudir a la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Es decir, ¿qué nos dice la Biblia sobre María? ¿Qué nos dice la tradición de la Iglesia sobre María? ¿Y qué nos dice el magisterio de la Iglesia sobre María? Siempre, en cualquier disciplina teológica, hay que acudir a la Escritura, la tradición y el magisterio. Aquí tenemos 3 fuentes. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es la Biblia. La tradición de la Iglesia es la palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia. Es la palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia. Y sobre todo, la tradición se expresa en la liturgia, los padres de la Iglesia y los santos. La tradición de la Iglesia permite interpretar correctamente la Biblia. La Biblia no está flotando, está en una tradición. La Biblia está dentro de la liturgia. En la liturgia leemos la Biblia. Los padres de la Iglesia han interpretado correctamente la Biblia. Los santos han vivido lo que dice la Biblia. La Biblia está dentro de la tradición. Y el magisterio de la Iglesia es la enseñanza de los legítimos pastores. El magisterio de la Iglesia es la enseñanza de los legítimos pastores, el Papa y los obispos. Y el Papa puede hablar solito cuando define un dogma, y también todos los obispos reunidos con el Papa hablan en concilios. Aquí podemos tener definiciones dogmáticas y también concilios. Definiciones dogmáticas de los papas y concilios. Entonces, para estudiar la mariología hay que ir a la Escritura, a la tradición del magisterio, todo está unido, no se puede separar. ¿De acuerdo? La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio están unidos. La teología católica siempre acude a la Escritura, a la tradición y al magisterio. ¿Qué me dice la Escritura sobre María? ¿Qué me dice la tradición sobre María? ¿Qué me dice el magisterio sobre María? Eso es teología católica. Los hermanos evangélicos no consideran la tradición ni el magisterio, se quedan solo con la Biblia. Pero la Biblia, como les he dicho, no está flotando, está en una tradición y hay que interpretarla. Vamos ahora
muy sintética porque esta es una clase donde estamos hablando en sentido general de la Mariología. Luego vamos a ir en las próximas clases a analizar lo que es el ser y la misión de María. Ahora a preguntarnos qué textos bíblicos son fundamentales para la Mariología. Vamos a borrar el PowerPoint de los pobres. Seguimos entonces con esta clase introductoria. No se olviden que para estudiar la Mariología se necesita la escritura, la tradición y ¿qué más? El magisterio. Entonces vamos a preguntarnos, número 3, ¿qué textos de la Sagrada Escritura son fundamentales en la Mariología? ¿Qué textos de la Sagrada Escritura son fundamentales en la Mariología? ¿Cuántos evangelios hay? 4. Ahora, de los 4 evangelios hay pasajes mariológicos. Te vamos a poner acá. De los evangelios, para la Mariología es fundamental Mateo, capítulo 1 y capítulo 2, que es el Evangelio de la infancia, pero también Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, puesto que también capítulo 1 y 2 de Lucas es el Evangelio de la infancia. Hay 2 evangelios de la infancia y ahí aparece la Virgen María. Tenemos Juan 2, 1 al 11. ¿Qué pasaje es este? A ver, ¿qué pasaje? La boda de Caná. Y también tenemos Juan 19, 25 al 27. ¿Qué pasaje es este? María está al pie de la cruz. En los evangelios tenemos Mateo, capítulo 1, Lucas, capítulo 1 y 2, Juan 2, 1 al 11, Juan 19, 25 al 27. Aparte, tenemos en las cartas de San Pablo, Gálatas 4, 4 al 6. San Pablo dice: cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Quién es esa mujer? María. Después tenemos en el Apocalipsis, Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Padre Carlos, ¿y el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento presenta anuncios de María, que también vamos a colocar. Hay anuncios de María, pero de manera directa, aquí ya está la presencia de la Virgen. Entonces, vamos a poner aquí que son anuncios de María. En el Antiguo Testamento, Génesis 3:15.
¿Se acuerdan qué pasaje es? La mujer que pisa la cabeza a la serpiente. Y la profecía de Isaías, Isaías 7:14, he aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel. Todo esto es lo que se llaman pasajes bíblicos mariológicos. Tenemos Mateo capítulo 1 y 2, Lucas capítulo 1 y 2, Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, Juan 19, 25 al 27, Gálatas 4, 4 al 6, Apocalipsis 12, anuncios de María que están en el Antiguo Testamento. Todo esto lo tenemos en el Antiguo Testamento, que son anuncios de María. Bien, número 4. ¿Qué ámbitos de la tradición nos hablan de María? Es decir, la pregunta va a ser, ¿qué ámbitos de la tradición son fundamentales en la mariología? ¿De acuerdo? Vamos ya cerrando el tema. Pueden hacer, repito, sus preguntas en los comentarios. Voy a premiar a la mejor pregunta con una estampita del Divino Niño. Cuatro. ¿Qué ámbitos de la tradición son fundamentales para la mariología? 4. ¿Qué ámbitos de la tradición son fundamentales para la mariología? La tradición de la Iglesia, les he dicho, se expresa en la liturgia, los padres de la Iglesia y los salmos. Vamos a señalar la liturgia. La Iglesia, en su liturgia, celebra su fe. Entonces, en la liturgia encontramos una mariología en las solemnidades de María. Fíjense, 1 de enero, ¿qué celebramos? La maternidad divina. Y las oraciones de ese día son muy ricas teológicamente. El 25 de marzo, ¿qué celebramos? La Anunciación. Y en cierta manera estamos celebrando la perpetua virginidad de María, porque María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo y ella no perdió su virginidad cuando dio a luz a Jesús, fue siempre virgen. El 15 de agosto, la Asunción. Y el 8 de diciembre, ¿qué celebramos? La Inmaculada Concepción. La liturgia es un ámbito muy importante para hacer teología. Para estudiar a María, tenemos que acudir a sus fiestas, a sus solemnidades. Ahí nosotros para acudir a María necesitamos conocer qué celebra la Iglesia sobre María y estudiar las oraciones litúrgicas. El 1 de enero, la maternidad divina, el 25 de marzo, la Anunciación, el 15 de agosto, la Asunción,
padres de la iglesia. Vamos a enseñar esto porque es importante explicar, no tienen por qué saberlo, para eso está uno, para enseñar, todos estamos aprendiendo. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia tienen las siguientes características. Son santos de los primeros siglos, tienen santidad, son de los primeros siglos, ¿no? El último es San Juan Damasceno, que murió el año 749. Es el último padre, hasta el siglo VIII en el oriente, y en el occidente San Isidoro de Sevilla, del año 636. Hay padres de Oriente y padres de Occidente. El último de Oriente es San Juan Damasceno y el último de Occidente, San Isidoro de Sevilla. Ya después de ellos, ya no se consideran padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son santos de los primeros siglos y de doctrina recta. Por lo tanto, aportan a la fe. Los padres de la iglesia han sido los santos de los primeros siglos de doctrina recta que aportan a la fe, es decir, los primeros teólogos, podemos decir. ¿Y qué padres de la iglesia son importantes para la mariología? Vamos a mencionar algunos. Son importantes San Ireneo de Lyon, San Ireneo de Lyon, que murió en 202. También San Ambrosio, que murió en 397. San Agustín, que murió en el año 430. San Cirilo de Alejandría, quien murió el año 444. San Andrés de Creta, también muy importante, San Andrés de Creta, murió el año 740. Y San Juan Damasceno, que murió el año 749. Son algunos de los padres de la iglesia que han hablado de María y han reflexionado sobre María. No solamente tenemos la liturgia y los padres de la iglesia, sino también tenemos a los santos. Los padres de la iglesia han sido santos, pero los padres de la iglesia son hasta el siglo VIII en el oriente y siglo VII en el occidente. Vamos a poner acá santos. Son numerosos los santos que han hablado de María Santísima. Por ejemplo, San Ildefonso de Toledo, que murió en 667. San Bernardo, que tiene muchas homilías sobre la Virgen, murió en 1153. Otro santo que ha escrito mucho de la Virgen, San Juan Eudes,
año 1680. Podemos mencionar a San Luis María de Montfort. San Luis María de Montfort murió en 1716, y San Alfonso María de Ligorio, quien murió el año 1787. He aprovechado toda la pizarra. Tenemos como ámbito de la tradición la liturgia, los padres de la iglesia y los santos. La liturgia nos permite conocer las oraciones que la iglesia hace para acudir a María. Los padres de la iglesia han reflexionado sobre la Virgen, partiendo de la Escritura. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Santos de los primeros siglos de doctrina recta que aportan a la fe, es decir, los primeros teólogos que ha habido en la iglesia y que han sido santos. San Ireneo de Lyon, San Ambrosio, San Agustín, San Cirilo de Alejandría, San Andrés de Creta, San Juan Damasceno. Y los santos todos han sido muy marianos, pero han habido algunos específicamente que han escrito bastante de María. San Ildefonso de Toledo, San Bernardo, San Juan Eudes, San Luis María de Montfort, San Alfonso María de Ligorio, Don Bosco, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Jesús, Santa Faustina Kowalska, etcétera, etcétera. Me falta pizarra. Vamos a terminar la clase con la quinta pregunta. ¿Qué documentos del magisterio son fundamentales para la Mariología? Esta ya es la última pregunta para que puedan ir a cenar. Número 5. Recién estamos introduciendo la Mariología. La próxima clase ya viene el plato fuerte, ahora es un aperitivo mariológico. Para estudiar a María, no se olviden, necesitamos de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Siguiente pregunta. La pregunta número 5. ¿Qué documentos del magisterio son fundamentales para la Mariología? El magisterio puede ser una enseñanza de un papa o de un concilio, ¿de acuerdo? El magisterio de la iglesia se puede dar a través de una definición de un papa o a través de la enseñanza o definición de un concilio. ¿Qué es un concilio? La reunión de todos los obispos de la iglesia en comunión con el papa. Entonces, en relación con concilios, son fundamentales para la Mariología el concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso, que fue el año 431. Y aquí se definió la maternidad divina, concilio de Éfeso. También tenemos el concilio segundo de Constantinopla, del año 553, y tenemos el concilio cuarto de Letrán
del año 1215. Entonces, en el Concilio de Éfeso, ¿qué se enseñó? La maternidad divina. Y en estos dos concilios, el Concilio II de Constantinopla del año 553 y el Concilio IV de Letrán de 1215, se enseñó la perpetua virginidad. Y ahora, enseñanza de papas. Tenemos dos. Tenemos de Pío IX, así se escribe, Pío IX, romanos. Pero no se dice Pío IX, se dice Pío IX. Muchas veces les he dicho, acuérdense lo bizcochos, Pío IX. Escribió un documento que se llama Ineffabilis Deus, del año 1854. ¿Y qué hizo el Papa Pío IX con ese documento? Que definió la Inmaculada Concepción. Con un documento de 1950, definió la Asunción de María. Aquí tenemos los documentos del magisterio fundamentales: Concilio de Éfeso, Concilio II de Constantinopla, Concilio IV de Letrán. Tenemos, por tanto, para hablar del magisterio sobre María, concilios y enseñanza de los papas. El Concilio de Éfeso habló de la maternidad divina, definió que María es Madre de Dios. El Concilio II de Constantinopla y el Concilio IV de Letrán definieron que María es siempre virgen. El Papa Pío IX definió que María es inmaculada con el documento Ineffabilis Deus, y el Papa Pío XII, con la Munificentissimus Deus, definió la asunción de María en cuerpo y alma. Padre Carlos, ¿qué significa Ineffabilis Deus? Dios inefable, es decir, Dios en misterio. Munificentissimus Deus, Dios muy generoso. Vamos a terminar con una pequeña síntesis que voy a hacer en la pizarra, y de esa manera ya quedamos hasta el próximo jueves. Borramos la pizarra. Entonces, hemos visto en esta clase que la Mariología estudia el ser de María y la misión de María. El ser de María es quién es María. Y la misión de María es qué hace María. ¿Quién es María? Nos va a llevar a los dogmas marianos. María es Madre de Dios, Inmaculada, Concepción, siempre virgen, asunta al cielo.
cuerpo y alma. Esto es lo que vamos a estudiar en las siguientes clases. ¿Y qué hace María? Tiene una misión maternal que se expresa como abogada, refugio, socorro, auxiliadora, etc. Y para estudiar todo esto, lo vamos a estudiar desde la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su paciencia, ánimo, seguimos en oración. Vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en las manos de la Virgen y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buenas noches, quédense en paz.